Hola, Outubers. Por fin ha aparecido en la última novela del comisario Montalbano. Han sido casi 30 años de historias detectivescas creadas por Andrea Camilleri, que nos dejaba hace 3 años, y que escribió esta novela, Ricardino, que es la última de la serie, hace casi 20 años, en 2004-2005. Algo debió ver en ella para descubrir que podía ser el broche final a esta larga carrera del comisario Salvo Montalbano, y decidió dejarla en un cajón hasta que, después de su muerte, ha sido convenientemente sacada de allí, publicada, y así viene a terminar esta serie. Bueno, en este canal ya sabéis que acostumbramos a recorrer un poquito más de lo evidente, así que hemos decidido, además de hablar de Montalbano, y vamos a hablar también de otros comisarios ilustres que en el mundo de la novela policíaca se han producido. Los hay bastantes, y además es una figura, la del comisario, verdaderamente curiosa. Yo diría incluso que la figura del comisario es mucho más europea que estadounidense. Los estadounidenses, haciendo siempre gala de esa individualidad que les caracteriza, pues acostumbran a tener detectives privados, inspectores de policía, detectives, tenientes de policía, diferentes gentes que investigan cosas, generalmente situados en el estrato inferior de la escala de investigadores. Un comisario, por su propia definición, es el tipo que manda en una comisaría y en consecuencia tiene junto a él a un montón de servidores, investigadores, gentes variadas que componen a veces auténticos puzzles dentro del mundo de la novela criminal. En el terreno estadounidense, como decimos, hay muy pocos. Quizá la mayor representación sería la de la comisaría del Distrito 87, obra de Ed McBain, que es un seudónimo de Van Hunter, que a lo largo de los años fue creando todo un mundo en torno a esa comisaría, destacan pocos, pero yo creo que el máximo protagonista de esta serie de novelas es Steve Carella, que es uno de estos investigadores, y luego está Meyer y otro montón de gente que pulula por ahí. Digamos que además hay un tal Capitán Frick que anda por ahí, y luego un comisionado, el comisionado Nelson, que podría ser el equivalente a un comisario de los europeos. Luego habría un jefe de policías uniformados, otro jefe de guardaespaldas, en definitiva todo un mundo que se dirige hacia un tipo de escritura que nosotros consideramos que se llama procedural, o mejor todavía procedimental, es decir, que nos van contando las cosas que ocurren tal y como se suponen que ocurren en las comisarías auténticas, o en el Distrito 87, o en el que corresponda para cada caso. En el terreno de la ficción española, lo cierto es que no ha habido demasiados ejemplos, porque en principio los autores se basaban fundamentalmente en el estilo americano. Por ejemplo, el caso más famoso sería el de Manuel Vázquez Montalbán y su conocido Pepe Carballo, que es un detective privado que en origen fue incluso un agente de la CIA, a partir de aquella curiosa novela titulada Yo maté a Kennedy, y después ya, a partir de la siguiente, Tatuaje, metiéndose por los derroteros más convencionales de la investigación policial, pero eso sí, un investigador privado. Otros autores de la época pues serían sin duda Juan Madrid, que tenía a Tony Romano, que era un boxeador que también ejercía de investigador, pero no desde el punto de vista, digamos, de la autoridad. Tenemos a Andreu Martín, que era más bien experto en crear diferentes historias, no con personajes fijos, aunque alguna vez alguno repitió, pero bueno, son las excepciones más que la norma. Tenemos a Eduardo Mendoza y su investigador un poco loco, aquel del laberinto de las aceitunas, y luego otras investigaciones, que era un tipo que andaba por el mundo un tanto desorientado, pero oye, de vez en cuando daba justamente en el lugar donde debía, y a partir de ahí la cosa funcionaba, ¿no? Bueno, pues casi podríamos decir que en el terreno de la ficción novelada en España no hay comisarios, pero sí los hay, curiosamente, en el terreno de la ficción televisiva. El propio Juan Madrid, el autor de Tony Romano, creó hace ya mucho tiempo, en el año 89, una serie titulada Brigada Central. El protagonista, bueno, insistimos en que estos son protagonismos corales, pero el protagonista más destacado, interpretado por Imanol Arias,
tenía como, digamos, espejo en el que reflejarse a José Manuel Cervino, que era el comisario Poveda, que era el que manejaba la comisaría de esta brigada central. Luego había un montón de personajes más que aparecían por allí, algunos con actores muy conocidos después, como José Coronado, por ejemplo, Asunta Serna e incluso el cantante Ipache Andión, pero esto ocurrió solamente durante una temporada. Fueron 14 episodios entre 1989 y 1990. Sin embargo, ahí estaba sembrada ya la semilla de lo que sería después otras dos series que llamaron la atención, fundamentalmente El Comisario, que nació en el año 1999 y se prolongó durante 10 años nada menos, un montón de temporadas, que tenía a Tito Valverde como protagonista. Bueno, Tito Valverde era el comisario, que además daba título a la serie, y luego había otros personajes interpretados por gente como Juanjo Artero, por ejemplo, que venía de la lejana Verano Azul y que aquí confirmó ya su tarea como actor adulto. Bueno, pues El Comisario, ya digo, fueron 10 temporadas, un auténtico éxito y tuvo mucho éxito. Y casi al mismo tiempo, aunque más breve, entre el año 2000 y 2003, también se proyectó la serie titulada Policías en el corazón de la calle, donde otra vez todos los personajes de la comisaría tenían su importancia, pero algunos más que otros, por ejemplo, en este caso, pues los de Diego Martín o Adolfo Fernández, que curiosamente después sería también comisario de policía en aquella primeriza locura de Daniel Monzón titulada El corazón del guerrero. Bueno, pues al margen de todo eso, digamos que en Policías en el corazón de la calle, el comisario no existía como tal, era el inspector jefe Héctor Ferrer y estaba interpretado por Josep María Pou. Todos estos personajes conforman lo que viene siendo la figura del comisario tal y como se conoce en España, pero sin duda alguna, si hay un comisario famoso en la historia, mucho antes que Montalbano, mucho antes que otros de los que vamos a hablar a continuación, ese es sin duda el comisario Maigret. El comisario Maigret es creación de un autor verdaderamente extraordinario llamado Georges Simenon. Simenon, si tenemos que hacerle caso a él, es el tipo más seductor del mundo y ha seducido a 5.000 mujeres. O eran 10.000. Bueno, en cualquier caso, una cifra verdaderamente desmesurada. No nos extraña porque hay que tener en cuenta que este hombre escribió como si no hubiera un mañana y publicó montones de novelas. Gran parte de ellas, bueno, exactamente 78 novelas y 28 relatos pertenecen a la saga del comisario Maigret. El comisario Maigret nace en 1931, aunque cuentan que la novela se escribió 2 años antes, no tiene demasiada importancia, salvo por el hecho de que en aquel entonces la Europa y el mundo estaba metido en la Gran Depresión. Pero esta circunstancia no afecta demasiado a Maigret ni a sus investigaciones. Bueno, pues el comisario Maigret es un tipo como muy de pueblo, que tiene a sus ayudantes, que les manda a hacer investigaciones, que se mete en análisis verdaderamente curiosos, que van más allá de lo propiamente investigativo. Es un tipo con un profundo sentido moral, es un tipo que está casado y que con Louise Leonard, a la que en ocasiones representan a través de algunas de sus comidas. Esto no es algo que luego creará costumbre, porque lo cierto es que no hay demasiada presencia de las comidas de Madame Maigret, aunque hay quien dice que sí, porque en una novela policíaca ¿a qué pintan las comidas? Bueno, pues lo cierto es que es otra de las características sobre un personaje que va creciendo poco a poco. Él es un tipo que bebe calvados, que bebe cerveza, que acostumbra a caminar, reflexionar, preguntar, un poquito al estilo de como haría más tarde el teniente Colombo, en ese estilo indirecto. ¿Usted cree que por aquí ha pasado alguien? Bueno, yo no lo he visto, pero ¿juraría usted que no ha pasado? Luego es posible que haya pasado. Este tipo de investigaciones que hacían las delicias de los aficionados. La primera novela se titulaba Piet el letón y después, ya digo, llegarían otras 77 más. Una medida de la importancia de Maigret lo da el hecho de que ha sido llevado al cine, a las pantallas en general, en multitud de lugares y en multitud de ocasiones. El primero fue Pierre Renoir,
hermano de Jean Renoir, el cineasta y hijo del famoso artista plástico, y que lo interpretó, nada, a los 2 años de haber nacido para el papel. Después otros franceses como Michel Simon o Jean Gabin también lo han interpretado. De hecho, siempre se dijo que Jean Gabin era la representación perfecta de Maigret, a pesar de que solo lo interpretó en 3 películas a finales de los años 50. Pero es que, además de los franceses, hay que sumar a ellos a Charles Laughton, inglés, que ya en los años 30 interpretó a Maigret, a Heinz Rühmann, que ahora está olvidado, pero fue un actor famosísimo en la Alemania de posguerra, a Gino Cervi, un actor italiano también muy popular en su momento, y luego gente más cercana como Richard Harris, que interpretó el papel para un telefilm que no tuvo continuidad, Michel Gambon, e incluso Rowan Atkinson. Sí, el mismísimo Rowan Atkinson también ha interpretado a Maigret. Y el último, por el momento, digamos desde el punto de vista importante, sería Gerard Depardieu. Pero a Maigret se le ha interpretado en Japón, en China, en diferentes países asiáticos y en definitiva es un clásico verdaderamente increíble. El que quiera conocer más al personaje puede leer Las Memorias de Maigret, que es uno de los libros que le reflejan, donde justamente cuenta cómo ha sido su vida, cuál es su biografía, cómo es todo eso que le rodea. Bueno, tuvo tanta importancia que Maigret, que nació poco tiempo más tarde otro comisario, el comisario Freus Palmen, que es obra de Mika Waltari, uno de los pocos autores fineses o finlandeses que hemos conocido. Mika Waltari es conocido fundamentalmente por Sinué el egipcio, por Marco el romano, por un montón de novelas históricas, algunas de ellas llevadas al cine, nada menos que en Hollywood, como Sinué el egipcio en el año 54. Una novela que en su momento fue súper famosa, en ocasiones un poco al margen de lo estrictamente literario, por su condición de novela erótica más o menos. En los tiempos del franquismo era algo verdaderamente excepcional. Bueno, pues este hombre, Mika Waltari, también a finales de los años 30 creó un comisario que protagonizó 4 novelas, las 4 fueron llevadas al cine y tuvo un razonable éxito. La verdad es que como todavía Mika Waltari no era conocida en castellano, solo se publicaron 2 de ellas traducidas, pero en cualquier caso, aunque no son grandes novelas según cuentan, yo no he leído ninguna, lo cierto es que sigue un poco la estela del comisario Maigret. Y en el norte de Europa, digamos que los comisarios no abundan más los inspectores, los detectives. Los más famosos, sin duda, Harry Hole y compañía, no son comisarios, pero hay algunos ejemplos fundamentalmente en Suecia. Por ejemplo, Mary Jungsten tiene Andreas Knutas, que es un comisario. El curiosísimo Gurner Stronda de K. Odal también es un comisario. En el origen, Martin Beck, aquel personaje creado por Per Valo y Max Goval en los años 60, que todo el mundo considera que es el antecedente de la novela criminal nórdica, también era un comisario. Lo paradójico del caso es que nosotros le conocemos con la cara de Walter Matthau en aquella película donde se secuestraba un tranvía. Y ocurría en San Francisco, claro, donde hay tranvías. Bueno, al margen de todo eso, digamos que también Von Vetteren, una creación de Håkan Nestor, que es sueco también, y terminando el recorrido por encima con Daniel Trotic, que escribió la danesa, en este caso danesa, Inger Wolf. Es un ejemplo de cómo en el norte de Europa ha habido también comisarios y digamos que en líneas generales hay algunos ejemplos, ya digo, fundamentalmente en Suecia, pero también allí se han decantado por el investigador personalizado en los casos más conocidos por todos. En ocasiones, no solo policías, sino también periodistas, por ejemplo, como es bien sabido. Donde ha tenido más éxito y más implantación ha sido en el sur de Europa, donde hay unos cuantos ejemplos que pasamos a comentar. Comenzamos el recorrido por Grecia y con el comisario Kostas Haritos, que es la creación de Petros Markaris, nacido Petros Markaris en 1937 y que creó a su personaje en 1995. Hay como una línea que une a estos personajes, nacen todos en los años 90 y se van a convertir en auténticos fenómenos algunos de ellos. Las edades de los autores también oscilan entre los 90 a los que llegó Andrea Camilleri y los 80 y poco que tiene ahora mismo Donna León. En el caso de Markaris, nació en el 37,
y creó su personaje en el año 95, como decimos, en una novela que presentaba las circunstancias de este hombre que ha tenido una relación difícil con las anteriores circunstancias políticas de Grecia. Él no se siente satisfecho, evidentemente, por lo que ha hecho en ese tiempo, pero trata de alguna manera de lavar su imagen moralmente, ya que públicamente no tiene ningún problema. Él sigue siendo comisario de la policía, pero tiene esos problemas, digamos, morales con respecto a lo que ha hecho. En Noticias de la Noche se nos presenta este personaje, se nos presenta también a su mujer, por ejemplo, que cocina. Ya estamos otra vez en el terreno de la cocina, que es algo muy cercano a la investigación policíaca. El propio Garitos tiene sus detalles, como por ejemplo que solo lee diccionarios, y tienen una hija que con el paso de las novelas es la que más va a evolucionar, porque acaba teniendo un novio, luego acaba casándose y luego van pasando diferentes circunstancias. La crisis de hace pocos años nos pilló a todos y a los policías de manera muy especial en una situación particularmente comprometida. Y como es bien sabido, en Grecia la situación fue especialmente cruenta. Entonces llega un momento en que el personaje de Kostas Garitos se dedica solamente a investigar cosas relacionadas con la crisis. Hay asesinatos, por supuesto, pero generalmente es de gente relacionada con la situación económica. Por ejemplo, empresarios, por ejemplo, banqueros, por ejemplo, gente que ha hecho mucho dinero y que de repente empieza a ser asesinada. También gente de la universidad. Y hay unas cuantas novelas ahí que reflejan, como seguramente pocas veces se ha hecho, la circunstancia social, económica y política de un país en el caso que nos ocupa. La verdad es que las novelas de Garitos, que como siempre en todas las circunstancias que vamos a comentar y que es bien sabido, pueden tender a la repetición, lo cierto es que siempre resultan muy atractivas como refugio seguro a la hora de leer. Otro personaje característico, nacido también en los años 90, es Guido Brunetti. Es un personaje que crea una estadounidense, Donna León, nacida en 1940, que un día se deja caer por Venecia, se encuentra a gusto allí, se queda a vivir allí y tiene la idea de crear a un policía, el tal Brunetti, que bueno, pues va a rellenar algo así como 31 novelas desde el año 94, que es cuando, perdón, 92, que es cuando publica la primera novela, que es Muerte en la Fenice, y evidentemente a partir de ese momento su trayectoria vendrá acompañada de múltiples delitos. Hay una serie televisiva alemana, curiosamente, donde se cuentan las andanzas de Brunetti. Se da la circunstancia de que Donna León nunca ha permitido que le traduzcan sus libros al italiano, para que no se lean en Venecia y, en consecuencia, ella pueda seguir viviendo tranquilamente allí. Suponemos que a partir de ahora, puesto que parece que Donna ha abandonado Venecia, esos libros se traducirán y quién sabe lo que opinarán los venecianos. Aunque después de leídos varios de ellos, tampoco creo que haya demasiado motivo para sentirse insultados ni nada por el estilo. Pero está bien tomar precauciones de este tipo. La serie creo que no hace justicia, la serie televisiva no hace justicia a la serie literaria, porque Donna León siempre ha sido alguien que ha tratado de, un poquito como Raymond Chandler, ir más allá de lo que es la pura investigación criminal, y ha tratado de dotar a su personaje de una mayor profundidad. Su relación con su señora, la condesa Paola, por ejemplo, está muy bien trazada. También hay un poquito de comida en las páginas de esta serie, y la verdad es que merece la pena, aunque claro, insisto, se repiten algunas circunstancias, se repite el escenario. Venecia no es tan grande quizá como para alojar 31 novelas, y lo cierto es que quizá la serie va dando síntomas de agotamiento. Y con eso llegamos al protagonista de este vídeo, o la disculpa para hablar de los comisarios policíacos, el bueno de Salvo Montalbano. Andrea Camilleri, que nace en 1925 y muere en 2019, es decir, con 94 años, crea este personaje cuando ya es muy mayor. Él ha dedicado su vida al mundo audiovisual, ha escrito para el teatro, para la televisión, para el cine, ha escrito mucho, pero en el año 94 decide que va a crear un personaje
al que llama Salvo Montalbano. Lo de Montalbano es evidente, viene por su admiración por Manuel Vázquez Montalbán, creador de Pepe Carballo, como comentábamos antes, y que de alguna manera le sirve para rendir homenaje al maestro y tener una disculpa para comentar cada vez que le preguntan este tipo de cosas. Salvo Montalbano es de la misma manera que lo es Camilleri, es un siciliano que adora su tierra, que tiende a la contemplación en más de una ocasión, que se muere por la comida, por supuesto, como ocurre en todas estas series. Lo que pasa es que Montalbano, en lugar de dedicarse a cocinar él, se dedica a comer lo que cocinan otros y nos pasea por diferentes fogones y diferentes comedores, aunque hay alguno muy particular en la serie que visita prácticamente todos los días para degustar el trabajo de sus amigos. Bueno, son 33 novelas al fin, de variada condición. Los personajes de la comisaría, como en todos los casos anteriores, se hacen tremendamente familiares a los lectores. Unos apreciarán más a unos o a otros. El bueno de Montalbano siempre está metido en disquisiciones también políticas y también económicas y también sociales. Y de hecho yo creo que este último libro, el de Fernandino, que tiene más de todo eso, porque también incluye a la Iglesia y otros estamentos, prefirió dejarlo ahí hasta que él desapareciera y que fuera el último libro de la serie. ¿Qué es lo que cuenta Fernandino? Pues nada, cuentan como un día Montalbano le despierta el teléfono de madrugada y le dice a alguien: hola, soy Fernandino, que te estamos esperando. Y el otro dice: bueno, vale, que voy. Y no va, porque en realidad no sabe ni quién le ha llamado ni a qué obedece eso. Pero poco más tarde le llaman diciendo que a un tal Fernandino lo han matado en la calle. Esto es en la primera página, ¿eh? Lo ha matado en la calle un motorista mientras estaba en compañía de dos amigos y esperando a un cuarto. Y es ahí donde se desarrolla ya el aspecto criminal de la historia. En esta historia hay empresas, hay trabajadores, hay gente empufada, aparece la Iglesia metiendo los morros en estas situaciones, como decía antes. También hay policías que quitan y ponen a Montalbano, depende por dónde sople el viento, y así durante las 200 y pocas páginas, 250, son novelas razonablemente breves, nos lo vamos pasando estupendamente, porque hay que decir que Camilleri escribe fantásticamente. Pero en esta novela hay además un factor importante, y es que aparece también el autor. El autor llama en ocasiones a Montalbano y le dice que no le está gustando cómo lleva la investigación y que desde el punto de vista literario es mejor que haga esto, lo otro o lo de más allá. Y estas conversaciones vienen a añadir casi un plus de interés, por cuanto el autor, por una parte, se desnuda acerca de cómo trata estas cosas y el personaje literario, al mismo tiempo, se revela contra el autor y contra la imagen que dan en esa serie televisiva que todos ustedes conocen seguramente porque su reposición ha sido todo un éxito y que sinceramente no hace ninguna justicia a las novelas de Camilleri. Lo curioso del caso es que Fernandino no figura en esa serie. La última sería El método Catalanotti, que fue la última en realidad que escribió Camilleri, y ahí se acaba la historia y lamentablemente nos hemos quedado sin Salvo Montalbano. Yo recomendaría leer este libro. Es, digamos, la suma de todo lo que compone la serie de Montalbano, y si a uno le gusta este libro, puede recuperar los 32 restantes y garantizarse así una lectura larga e interesante. Espero que os sirva toda esta recomendación y quizá encontréis en algún comisario de los diferentes que hemos mencionado al personaje de vuestras vidas. Pero sabedlo, el último libro de Salvo Montalbano está ya en las librerías.